¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Una entrevista a fondo bastante especial porque estamos con un amigo de esta casa televisiva, Quinta Visión. Televisión me refiero a Juan Guillermo Prado, quien es historiador y periodista, para hablar sobre un tema que es súper interesante porque este 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, pero hay varias aristas que son buenas conocerlas, que es bueno poder tener claridad sobre el por qué se celebra esta fecha o se conmemora esta fecha, porque sin duda el término diferencia, celebrar o conmemorar da una connotación diferente y es por eso que hemos querido conversar con este amigo de Quinta Edición. ¿Cómo está, Juan Guillermo? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Qué tal, señores auditores? Ahora, lo primero, ¿se celebra o se conmemora desde el punto de vista histórico? ¿Cuál es la connotación que se le da a A este ver, 1 de mayo? el 1 de mayo es un recuerdo de lo que ocurrió ya hace mucho tiempo, el 1 de mayo de 1886 en Chicago, cuando un grupo de anarquistas hicieron unas huelgas masivas que causaron la muerte de varios manifestantes. Eh, pero aquí hay una cosa que es bastante curiosa. Esto ocurrió en Estados Unidos en 1886. Sin embargo, en el mismo Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, se celebra el 5 de septiembre, porque en esa fecha, en 1882, hubo una gran marcha en Nueva York y desde ahí se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y otros países el Día del Trabajo, que es distinto al 1 de mayo que nosotros celebramos. Y aquí, a mi juicio, hay una paradoja. Nosotros estamos celebrando los mártires de Chicago de 1886. Pero aquí en Chile hemos tenido una cantidad de masacres de trabajadores que es impresionante. Tal vez la más conocida ocurrió en 1907 cuando gobernaba don Pedro Montt, que fue lo que todo el mundo sabe como la matanza de la Escuela de Santa María, que sin embargo no es la matanza más grave que ha tenido nuestro país. Se dice que hubo entre 200 y 400 muertos en esta matanza. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Yo le creo bastante a Nicolás Palacio, que era autor, que estaba en Iquique, que es autor de un libro bastante conocido, La raza chilena. Él dice que estando en el hospital comprobó que eran más o menos 200 y tantos los muertos. Sin embargo, la cantata Santa María de Iquique, por ejemplo, aparece que fueron 3.600 los muertos, lo que me parece una exageración porque sería casi la mitad de la gente que vivía en aquella época en Iquique. Ahora bien, hay otras matanzas que han sido importantes. El año 25 fue la matanza de La Coruña, que según algunos historiadores tuvo 1.000 muertos, que es mucho. ¿Quién habla de La Coruña? El próximo año se van a celebrar 100 años de esta matanza. Y en 1834 hubo una matanza en Ranquil, en Malleco, que esa matanza dice que tuvo aproximadamente medio millar de víctimas, que no eran precisamente mapuches, eran pequeños agricultores que estaban en esta zona y que querían algunos quitárselo, entonces vino esta matanza tremenda. Estas dos últimas matanzas fueron en tiempos de Arturo de San Palma. Pero Todo la gente se relacionado ha con el tema de olvidado. los trabajadores, ¿o no, Juan Guillermo? Perdón, no, no, Todo no te entendí. relacionado con el tema de los trabajadores. Todos eran trabajadores, todos. Todos estaban peleando por mejores salarios, por mejor horario, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos que allá en las salitreras se pagaba con ficha Sí. y tenían los pobres trabajadores que concurrir a la pulpería que tenía la misma empresa dentro de la salitrera. Entonces, la posibilidad de tener algún cambio, de alguna manera de ejercer alguna presión, era bastante difícil. Por eso que hubo grandes revueltas en tiempos que comienzan, fíjate, en 1890, precisamente en Tarapacá. Y ahí hay otro tema que es muy interesante. ¿Por qué en 1891 hubo una revolución contra Balmaceda? Y yo me he preguntado por qué los congresistas se fueron a Iquique y no a otro lugar del país. Yo creo fundamentalmente por lo impopular que era Balmaceda en aquella época, porque con motivo de esta matanza, de esta huelga grande de 1890 que se extendió prácticamente por todo el país, Santiago, Valparaíso, Antofagasta, etcétera, etcétera, la zona del carbón, hubo algunos movimientos ahí bastante insólitos y hubo incluso algunas masacres contra trabajadores, fundamentalmente en lo que hoy día se llama en la comuna de Huara. Entonces, hay una serie de elementos ahí que uno piensa, bueno, ¿por qué esto y por qué no lo otro? ¿Ya? Claro, lo Ah, interesante es la historia, cómo la historia, ¿no es cierto?, va de alguna forma siendo parte de estas fechas importantes. Fecha que, ¿cuándo se comienza a celebrar realmente en nuestro país y por qué se comienza a conmemorar?
Ocurrió a través de un decreto con fuerza de ley, el 178 del año 31, cuando gobernaba, y aquí viene la otra paradoja, ¿Mm? gobernaba Carlos Ibáñez del Campo, que precisamente no era muy partidario de los trabajadores y que más de alguna vez fue criticado como dictador en su primera administración. No nos olvidemos que Carlos Ibáñez del Campo fue presidente durante dos periodos. Y él fue el que estableció el Día del Trabajo como día feriado. ¿Y por qué luchaban los trabajadores por el Día del Trabajo? Primero, les voy a contar una cosa que es insólita. Hasta el año 1906 en Chile, los trabajadores privados, trabajaban de lunes a domingo. No había el día domingo como feriado. Eh, ¿Y qué ocurrió? Un día a las 6 de la mañana, en la plaza Chaurun de Valparaíso, a las 6 de la mañana de un día domingo, se reúnen los trabajadores del comercio de Valparaíso para luchar por el día domingo como día festivo. Esta lucha de los trabajadores duró 6 años en el Congreso, porque hubo un parlamentario que hoy día nadie recuerda, de apellido Cox, que era Alejandro Cox, diputado por Rancagua, quien presenta un proyecto de ley de descanso dominical. Se demoró 6 años en ser aprobado. ¿Y saben por qué? Porque hubo algunos parlamentarios de la época que decían que no podía ser el día domingo. ¿Y por qué no podía ser el día domingo, según ellos? Porque ese día la gente iría a misa. ¿Se dan cuenta los cegatones que eran algunos parlamentarios de aquella época? Hoy día eso resulta impensable, pero es cosa de revisar las actas del Congreso y te vas a encontrar con este tipo de argumentación tan pobre y tan triste que realmente uno queda perplejo. Además, Está escrito, o sea, no es un invento de algún historiador perdido por ahí, sino que es lo que se decía en el Congreso y están en las actas de nuestro Parlamento. bueno, y sin duda, Juan Guillermo, algunas contradicciones, pensando, ¿no es cierto?, que nuestro país eminentemente, en gran parte de su historia, ha sido de manera mayoritaria católica. Y la misma Biblia señala de que el séptimo día era para descansar. Entonces, a veces no se entiende este tipo de situaciones que se utilizan para uno u otra instancia, ¿no le parece? Sí, fíjate que se da una cosa que es insólita. Hay un viejo dicho que tú seguramente escuchaste alguna vez que se dice que los trabajadores faltaban porque hacían San Lunes. Eso Sí. significaba que se curaban el día lunes y es mentira. En la época, cuando se tenía que trabajar de domingo a domingo o de lunes a lunes, los trabajadores el día lunes compraron un diario llamado El Chileno, que efectivamente le decían que era el diario de las cocineras. Este diario, fíjate que en Santiago solamente, cuando Santiago tenía 150.000 habitantes, se vendían 40.000 a 50.000 ejemplares y en una ocasión 70.000 ejemplares. ¿Y por qué se compraba este diario? Porque ahí salían los trabajos, los nuevos trabajos. Entonces el día lunes los trabajadores salían con su diario bajo el brazo buscando el nuevo trabajo. Eso es insólito, digamos, hoy día, pero en aquella época se hacía y este diario tuvo una gran venta y una gran distribución a través del país, precisamente porque era el diario donde los trabajadores podían encontrar datos de lo que tenían que actualmente poder hacer Ahora, en la materia de históricamente, trabajo. ¿cuál habría sido el primer movimiento laboral en nuestro país? A ver, han habido muchos, pero yo creo que lo más importante fue la huelga grande de 1890 que se extendió entre mayo y agosto de 1890. Comenzó en Iquique y se extendió principalmente a Tarapacá, a toda la zona salitrera, a Antofagasta, que también era una zona salitrera, a Valparaíso, a la zona del Carbón también, y en algunos gremios acá en Santiago. En aquella época no nos olvidemos que eran gremios, no habían sindicatos, no estaba la gente sindicalizada, se sindicalizó mucho después. Ahora, ¿por qué protestaban en esta huelga? Por las precarias condiciones laborales, como señalamos, por los bajos salarios y los abusos por parte de las empresas. Esta huelga, esta gran huelga grande que hay en la historia de Chile, tuvo un gran impacto social y político y se ha señalado que incluso ha sido la primera huelga general que hubo en América del Sur. O sea, nuestros trabajadores en aquella época ni siquiera Recabarren existía, se organizaron y hicieron esta huelga que tuvo gran repercusión social y política en la época. Y luego, en 1890, la revolución del año 91 contra Almacea. ¿Esta primera fue la más extensa en nuestro país o ha existido No, otras u han otras? habido otras huelgas largas, por ¿Cómo ejemplo, la cuáles? huelga larga del carbón del año 60, que se extendió entre el 17 de marzo hasta el 3 de junio de ese año. Y participaron ahí fundamentalmente mineros del carbón de Lota, de Coronel, de Curanilahue. Pero también estaban por mejores salariales, condiciones laborales mucho mejores y el pago de una asignación familiar que no existía en aquella época. Entonces,
el año 60 los trabajadores de carbón fueron los primeros que hicieron esta gran huelga que se extendió durante largo tiempo, el año 60, por supuesto, gobernaba en aquella época Jorge Alessandro Rodríguez y no tuvo mayores repercusiones en cuanto a matanzas o masacres como ocurrió en otras ocasiones. Contextualizando, ¿cuál era la situación, la realidad de los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores y sus familias en estos años que estamos hablando, Juan Guillermo? Bueno, había gran tensión social porque no alcanzaba el salario. Pensemos, por ejemplo, en Gabriela Mistral, con sus piececitos de niño, azulosos de frío, etcétera, etcétera. Hasta el año 50, el año 55, todavía los niños andaban a pie pelados, porque muchos iban a la escuela a pie pelados porque no había plata en las casas. Entonces, las huelgas eran frecuentes, los movimientos sindicales eran tremendos en aquella época y la situación afortunadamente ha ido cambiando, aunque siempre en la historia de Chile han habido este tipo de situaciones, aunque en la época, fundamentalmente en el siglo XX, en las primeras décadas, fue tremenda la gran agitación social que hubo. ¿Dónde se comienza a hablar de lo precario del trabajo de los trabajadores chilenos? ¿Hay algún lugar específico? Se señala, por ejemplo, en el Sí, Congreso fíjate Nacional. que el primer lugar específico fue el primer Congreso Nacional, cuando un diputado de Concepción, Antonio de Orihuela, que era un fraile franciscano, yo les voy a leer lo que dice en su programa revolucionario que está inserta en los anales del Congreso Nacional. Voy a leer textualmente. Con vosotros hablo infelices, los que formáis el bajo pueblo, atended, mientras vosotros sudáis en vuestros talleres, mientras gastáis vuestro sudor y vuestra fuerza sobre el arado, mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en multitud y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo. Se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dinero que os roban con diferentes arbitrios que vos ignoráis. Y no tienen otros cuidados que solicitar con el fruto de vuestros sudores mayores empleos y rentas más pingües que han de salir de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, antes sí desprecios, ultrajes, baldones y opresión. Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad. Imagínate un fraile franciscano Sí. pidiendo que mataran a los nobles, a los condes, a los ricos, qué sé yo, para lograr igualdad. En la historia del Congreso Nacional jamás se ha visto una situación igual. Recabar y cualquier líder obrero que achico frente a esta programa revolucionaria de este diputado penquista, que era más encima fraile franciscano, y que ha sido ignorado prácticamente por todos los historiadores, tanto de derecha como de izquierda. Los de izquierda, ¿por qué? Porque sus parlamentarios quedan absolutamente desfasados por esta programa revolucionario de la derecha, porque obviamente no les interesa saber que en la época, en los inicios de la República, la gente vivía en condiciones tan precarias. Acuérdense que hasta no hace mucho tiempo atrás la gente dormía sobre payasas en el campo, que son estos colchones que en vez de tener lana o qué sé yo, les ponían eh, la, la, envoltura de los choclos, así que la gente no lo ha pasado muy bien a través de nuestra historia. Y fundamentalmente la historia republicana ha sido bastante compleja la situación. Por eso es bueno celebrar el 21 de mayo, el 1 de mayo, porque ha sido una situación, una efeméride bastante importante. Ahora, hablemos de las leyes. Dentro de lo histórico, ¿usted qué leyes sociales destacaría? Bueno, la jornada laboral, que inicialmente era de 45 horas semanales, que ahora se ha trabajado 40, y mira toda la discusión que ha habido respecto al respecto, y esto distribuido en 5 horas a la semana, 5 días a la semana. Antes se trabajaba incluso el día sábado, pero en tiempo de Eduardo Frei Montalva se eliminó el sábado como día laboral, se habló del sábado inglés y quedamos con solamente 5 días. Ahora bien, el descanso dominical que, como señalé, era muy importante, la gente no descansaba en aquella época. Ahora los permisos laborales, también está la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es muy importante, el salario mínimo, que antes no existía,
el contrato de trabajo que tampoco existía. Bueno, todo esto un poco se fue perfilando a través de el Código del Trabajo del año 1930. Así que así poco a poco se nos ha ido mejorando a los trabajadores nuestra situación y nuestra forma de vida. Pero fue en un tiempo bastante complejo y bastante delicado. eh, y ahí surgieron los sindicatos, ¿sí? En el Código del Trabajo, que es del año 30, surgen los sindicatos, que de alguna manera impulsan nuevas leyes y nuevas condiciones laborales para los trabajadores. Hay muchos nombres que se dan en la historia, ¿no es cierto? Podríamos nombrar uno y otro, pero hay uno que sobresale y cada vez que se celebra esta fecha está más presente que nunca, Clotario Blest. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué este nombre, insisto, se resalta sobre todo en esta fecha? Mira, yo creo fundamental porque la vida que él tuvo, él siendo joven estuvo a punto de casarse con una distinguida dama de la sociedad santiaguina. Él viene de una familia bastante notable, es, digamos, descendiente de Lesgana y de otros personajes de la época del siglo XIX. Él tuvo de novio con una señora, con una señorita de aquella época, y él dijo, yo no me voy a casar nunca porque me voy a dedicar al movimiento obrero, a mejorar la condición de vida de nuestros trabajadores. Y su, entre comillas, novia o polola dijo lo mismo. Ninguno de los dos se casó, pero ella siguió otro camino, se fue a un convento de monjas y ahí murió. En cambio, Clotario Blest les siguió luchando prácticamente todo un siglo. Él nació en 1899 y hasta el 31 de mayo de 1890, día de su fallecimiento, fue un dirigente sindical que fundó diversas organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Públicos, que fue lo primero, la ANEF, después la Central Única de Trabajadores, la CUT, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales y otra serie de organizaciones. Y él muere en un lugar que ha sido fundamental en la historia del movimiento obrero chileno, que fue la Recoleta Franciscana. Ahí en la Recoleta Franciscana hay un personaje que es bastante conocido, no sé si tú lo conoces, Bernardo, que fue Fray Andresito. Sí, sí. Fray Andresito, curiosamente, se dedicó a formar a los obreros en la doctrina cristiana cuando prácticamente a nadie le importaba. Él muere por allá a mediados del siglo XIX y luego de él viene un sacerdote que era digamos, el superior del convento franciscano de la Recoleta Franciscana donde muere Clotario Blest, y él forma una asociación de obreros que tuvo en Santiago de Chile, en aquella época, 10.000 miembros, de los cuales 7.000 eran hombres y 3.000 mujeres, lo que era muy, muy poderoso en aquella época. Santiago tendría 100.000 habitantes, o sea, uno de cada 10 santiaguinos, y no solamente Santiago, San Felipe, Valparaíso y otras ciudades del país, existió esta sociedad. Eran tantos que no podían reunirse en la iglesia y crearon secciones por barrio. En aquella época había muy poco la locomoción colectiva, era peligroso transitar en las noches, etcétera. Entonces, en cada barrio se formaron estas agrupaciones. Y en una de estas agrupaciones se reunió en la casa de una señora llamada Petrona. Y los vecinos comenzaron a llamarlos pechoños. Y hasta el día de hoy, la palabra pechoño, que significa el que se los pega al pecho, el que es beato, qué sé yo, se conoce en nuestro país. Pero ¿de dónde surge? De este movimiento obrero que es prácticamente olvidado por los historiadores del movimiento obrero. Yo creo que sería bueno hacer una revisión de la historia del movimiento obrero y nos vamos a encontrar con unas sorpresas impresionantes. Hay cosas que son insólitas, por ejemplo, eh, en un diario de Atacama, 40 años después de o 30 años después de la abolición de la esclavitud en Chile, se contrataban a chinos para que trabajaran como esclavos durante 8 años. Y eso aparecía en la prensa de Atacama. O sea, hemos tenido historias increíbles. A fines del siglo XIX también se señala que en el Valle de Aconcagua habían esclavos. O sea, gente, y esta no es una novedad. Todo el mundo sabe que algunos extranjeros que han llegado al país han trabajado como esclavos en algunas plantaciones en nuestro país. O sea, esto es de ahora último, no es del tiempo pasado, sino que el tema de la explotación de los trabajadores es un tema que ha sido bastante poco conocido y poco estudiado por distintas realidades, pero así ha sido. Por suerte, hoy día tenemos el Código del Trabajo que desde el año 31 nos rige nuestras relaciones laborales. ¿Desde cuándo hay Y esto, sindicatos, perdón, desde cuándo hay sindicatos en nuestro país?
desde el Código del Trabajo. Antes había en gremios. Valparaíso, curiosamente, fue tal vez la zona que tuvo más gremios. Tenía una cantidad de gremios, palos panaderos, palos sastres. La primera mujer que dirigió un gremio en Chile fue Micaela Gamboa de Cáceres, que tiene hoy día en la Avenida Argentina un busto que recuerda su labor. Ella trabajaba en una sastrería muy importante, en aquella época las sastrerías tenían 50, 60 trabajadoras, y ella vio morir a una de sus colegas, porque no había seguridad social. Los gremios se fundaban fundamentalmente en una cosa que hoy día nos parecería insólita, era para tener mausoleos, porque el gran drama de la gente pobre de aquella época era cómo enterrar a sus deudos. Eduardo Bello, porteño también, señala en una de sus crónicas que él vio cómo, envueltos en papeles de diario, llegaban los trabajadores o los obreros en micro a sus guaguas a enterrarlos en la fosa común del Cementerio General de Santiago. Entonces es un tema que la gente lamentablemente desconoce y que nosotros hemos pasado, lo hemos dejado pasar porque tal vez no es nuestra preocupación, pero hay cosas que son realmente insólitas y que yo creo que los historiadores del movimiento obrero no han logrado desentrañar o no han logrado encontrar. Y hay muchas otras cosas que yo podría seguir contándole en esta materia, pero quisiera, si tienes otra pregunta, contestártela. Sí, un poco esta situación, esta relación que se da dando en la historia de el pensamiento político, una línea política con los sindicatos. ¿Usted piensa que le ha hecho bien en lo que vaya desde que se celebra esta fecha al día de hoy? ¿Le ha hecho bien a este movimiento sindical? Por supuesto, la organización es fundamental. Claro, la primera organización, curiosamente, tal vez la más importante que se creó a comienzos del siglo XX, fue la Gran Federación Obrera de Chile. Y mira lo curioso, fue fundada por dos abogados conservadores que Mm. le ganaron un juicio a Ferrocarriles del Estado. Y con esa plata ellos organizaron esta federación que inicialmente tuvo a obreros ferroviarios, pero después se fueron integrando obreros de otras especialidades y que finalmente Clotario Blest en la tercera convención que tuvieron, perdón, no Clotario, Luis Emilio Recabarren, en la tercera convención que tuvieron, se apropia de esta institución y el Partido Comunista pasa a dirigirla. Pero inicialmente esta Gran Federación Obrera del año 1909 fue fundada por gente de derecha. ¿Por qué? ¿Y por qué la derecha? Porque las grandes eh, leyes sociales de antes de la creación del Código del Trabajo del año 31 fueron precisamente diputados y senadores conservadores, Partido Católico, que era un partido de derecha, quienes lo impulsaron. ¿Y por qué eso? Porque el Papa León XIII dicta una encíclica, Rerum Novarum, de la condición de los obreros, o de las nuevas novedades más bien, y donde pide que se ayude y se colabore con la clase obrera. Por eso que el diputado Cox, que presentó el proyecto de ley del descanso dominical, otro diputado presentó la ley de la silla. Los obreros, los trabajadores de aquella época de comercio tenían que estar parados toda la jornada de trabajo, no había 8 horas diarias, ni cosa que se parezca, sino que están todo el día de la mañana a la tarde parados, y un diputado conservador se le ocurrió presentar un proyecto de ley para que los trabajadores tuvieran un lugar donde sentarse. Y esa fue la famosa ley de la Chile, de la silla, que es del año 1916. Y así como eso, hay una cantidad de otras leyes que fueron impulsadas por diputados conservadores en los inicios de digamos, del siglo XX, y que después se desembocó esto todo en el año 30, cuando se crea, 31 más bien, cuando se crea o se promulga el Código del Trabajo. Así que tenemos mucho Juan que ver en Guillermo, esta con materia. respecto a lo mismo, nos quedan un par de minutos para terminar esta interesante entrevista. ¿Qué otra anécdota usted podría, ¿no es cierto?, destacar con respecto a lo que se vive en torno a esta fecha del Día Internacional del Trabajo en nuestro país? Anécdotas, hay tanta anécdota, pero ¿cuál podría ser interesante? Déjame pensar. Bueno, yo creo fundamentalmente, tiene que ver con Claudio Galeazzi, a quien yo conocí y me mandó, yo publiqué algún día una historia del movimiento obrero que fue publicada en la revista Derecho de la Católica del año 80. Yo era un joven estudiante de Derecho
en aquella época. No era estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, pero el director de la revista de Derecho de la Católica me aceptó un artículo sobre el movimiento laboral en Santiago de Valparaíso. Acá falleció ahora último como producto del COVID. Alejandro Guzmán Brito, no sé si lo ubicas Bien. o lo ubicaste, era un gran abogado. Bueno, él me publicó esto y esto, perdón que sea autorreferente, pero Clotario Blest me mandó una carta diciéndome que era tal vez lo mejor que él había leído en esta materia. Por ahí está en el Archivo Nacional esa carta que me mandó Clotario Blest. Y como motivo de eso, cuando era el Día de los Derechos Humanos, yo acompañaba a Clotario a unas reuniones que se llaman en la Plaza de la India, frente a Indis, la clínica Indis. Y ahí, lamentablemente, Clotario no tenía más de 10 personas que lo acompañaban. Al final de sus días, Clotario fue abandonado. Tenía dos ayudantes, vivía pobremente en una casona en el centro de Santiago, nadie lo apoyó. Hoy día todos hacen gárgaras de Clotario, pero en aquella época nadie lo apoyó y murió, como ustedes saben, en Linopia, en el convento franciscano que lo acogió, por suerte, si no quizás donde hubiera fallecido. Así que yo creo que mi gran homenaje este 1 de mayo es a este personaje llamado Clotario Blest Rifo, que dejó todo, familia, todo por la condición de los obreros, tal como lo señalaba el Papa León XIII en 1891. Así que eso sería lo que te podría contar sobre anécdotas, más que anécdota, una situación que me tocó vivir, preocupado por esta cosa de los obreros, y de los trabajadores en general. Antes se hablaba de obreros y empleados, ahora se habla solamente en el Código del Trabajo de trabajadores, Perfecto. ¿ya? Nos han igualado, o sea, hemos sido igualados obreros y empleados. Juan Guillermo Prado, historiador y periodista, ha sido un gusto conversar con usted. Creo que hemos terminado este programa de una manera como corresponde, haciendo un homenaje a quien sin duda, usted ya lo sabe, que nos ha escuchado conversar, nos ha visto conversar, es uno de los íconos del movimiento, ¿no es cierto?, obrero en nuestro país como Clotario Blest. Y como siempre ocurre, pues, muchas veces al final se olvidan. Cuando ya las personas pasan a ser prácticamente descartables, se olvidan, pero lo bueno es que su nombre por lo menos en la historia quedó y eso creo que es la mejor recompensa que pueda tener. Muchas gracias, Juan Guillermo Prado, por haber conversado con nosotros sobre este tema histórico en torno a lo que es el Día Internacional del Trabajo en nuestro país, que ya sabemos se conmemora cada 1 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bernardo, y espero vernos nuevamente. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por ser parte de esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.